En este video trataremos el tema de subconjuntos como parte del curso Principios de Optimización. Los problemas de optimización comúnmente utilizan conjuntos que contienen los objetos de interés en un determinado modelo. Por ejemplo, el grupo de trabajadores en una planta se puede modelar mediante el conjunto T. Con frecuencia, es útil poder clasificar los elementos de un conjunto en función de alguna característica de interés. Por ejemplo, los trabajadores se pueden clasificar según su entidad aseguradora. Así, para trabajar con subconjuntos se requiere el conjunto completo T de los elementos a tratar, que en este caso contiene a todos los trabajadores, un conjunto que contenga las posibles clasificaciones que se pueden hacer del conjunto T, en este caso, un conjunto S de aseguradoras, y, finalmente, los subconjuntos creados al tomar cada una de las partes de T que corresponden a los trabajadores afiliados a cada aseguradora. A estos les asignaremos un nombre general, N, y un subíndice que denote la aseguradora correspondiente. Por ejemplo, habrá un subconjunto N sub A, correspondiente a aquellos trabajadores vinculados a la aseguradora A, el cual, por supuesto, estará contenido en T. Habrá un subconjunto N sub B, contenido en T, para aquellos vinculados a B. Y último, un subconjunto N sub C, para los trabajadores vinculados a la aseguradora C. Consideremos el siguiente ejemplo. Un inversionista desea armar un portafolio de acciones, cada una con una rentabilidad y costos establecidos. En este caso, las acciones se pueden clasificar según el sector de la economía al que pertenecen. Este es el conjunto de acciones. Ahora veamos cómo se agrupan en los diferentes sectores de la economía. Veamos que cada uno de los elementos en T pertenece exactamente a uno de los sectores en G. Por ejemplo, Nutresa y Éxito, que son elementos del conjunto de acciones T, pertenecen al sector de alimentos, el cual es un elemento del conjunto de grupos G. De esta manera, obtenemos que el subconjunto de acciones que pertenecen al grupo de alimentos está compuesto por los elementos Nutresa y Éxito. Este conjunto de acciones específicas es un subconjunto del conjunto de acciones T. Continuemos con el siguiente subconjunto. En color morado se encuentran encerradas las acciones que pertenecen al sector financiero. Estas acciones son elementos del conjunto T y del conjunto de acciones del sector financiero, el cual es un subconjunto del conjunto de todas las acciones T. De igual manera, encontramos el conjunto de acciones pertenecientes al grupo cemento. Por último, tenemos que el subconjunto de acciones del grupo servicios está compuesto por los elementos EEB, ISAGEN e ISA. Hasta el momento, hemos hablado de 6 conjuntos: el conjunto de todas las acciones T, el conjunto de sectores de la economía G, y los 4 subconjuntos correspondientes a cada sector: alimentos, financiero, cemento y servicios. A estos últimos 4 conjuntos les asignaremos el nombre general N y un subíndice asociado al sector al que corresponden: A, F, C o S. Cada uno de estos es un subconjunto del conjunto de todas las acciones T, por lo cual todos sus elementos están contenidos dentro del conjunto T. De acuerdo con lo anterior, el conjunto T puede ser dividido en 4 subconjuntos disyuntos, es decir, no comparten elementos entre sí. Es importante resaltar que cada uno de los subconjuntos se encuentra asociado a un elemento del conjunto de grupos G, lo cual permite indexar dichos subconjuntos para relacionarlos con el conjunto de todas las acciones T. De manera general, podemos hablar de los subconjuntos que se forman a partir del conjunto de acciones, diciendo que N sub G es el subconjunto de acciones que pertenecen al sector G,
donde G pertenece al conjunto de sectores G mayúscula. Con lo anterior, el conjunto T puede ser expresado como la unión entre los conjuntos n sub A, n sub F, n sub C y n sub S. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad de los subconjuntos en problemas de optimización? Considere que en el ejemplo de la compra de acciones, el inversionista debe cumplir con que su portafolio siempre esté conformado por 20% del valor total en acciones del sector de alimentos, 35% en financiero, 15% en cemento y 30% en servicios. Suponga que la cantidad de dinero invertida en el activo Y está dada por la variable X sub Y. ¿Cómo asegurar que se cumplan los porcentajes estipulados? Desarrollemos el ejercicio considerando únicamente la restricción descrita. T es el conjunto de acciones. G es el conjunto de sectores de la economía. N sub G se refiere a cada subconjunto de acciones para el sector G que pertenece a G mayúscula. La variable de decisión es X sub Y, que es la cantidad de dinero invertida en la acción Y que pertenece a T. Es importante considerar que nunca se declara ningún parámetro ni variable de decisión con respecto a un subconjunto. Cuando se declara un parámetro o variable, se debe hacer con respecto al conjunto general, que en este caso es T, o al conjunto indexador, que en este caso es G. Sin embargo, en la formulación es posible indexar algo en subconjuntos, aun si la variable o parámetro estaba declarada para elementos del conjunto grande. Para asegurar que se cumplan los porcentajes estipulados por la firma, debemos escribir 4 restricciones, una para cada sector de acciones. Por ejemplo, para el sector de alimentos, la suma de dinero invertido en acciones únicamente del sector alimentos debe corresponder al 20% de la suma total invertida en acciones de cualquier sector. De manera general, para cada sector, cada restricción establece que la suma de dinero que se invierte en las acciones de un determinado sector debe ser igual al porcentaje estipulado para dicho sector con respecto al total invertido. Por esto, el lado izquierdo de las restricciones se suma únicamente sobre los elementos del subconjunto en cuestión, mientras que en el lado derecho se suma sobre la totalidad de las acciones, para así aplicar el porcentaje correspondiente con respecto a la inversión total. Gracias al uso de subconjunto, podemos escribir estas 4 restricciones utilizando una sola estructura, como se muestra. En este punto de la formulación se evidencian los beneficios de subconjuntos. Tenga en cuenta que lo que cambia en cada restricción es el subconjunto sobre el cual se suma en la sumatoria del lado izquierdo y el porcentaje correspondiente al sector en cuestión. Debemos lograr una única expresión que incorpore las 4 restricciones, variando el subconjunto sobre el cual se suma lo invertido en un sector y el porcentaje pertinente. Estos 2 cambios se logran utilizando la estructura común para todo y los subconjuntos. Utilizando el para todo, se indexan los sectores de la economía mediante el índice G. Una vez la G minúscula se encuentra indexada, esta puede ser utilizada. Puesto que G representa un sector, el subconjunto N sub G es diferente a medida que, con el para todo, se hace referencia a uno de los sectores a la vez. De igual manera, el porcentaje P sub G también cambia según cambie el grupo de acciones G. De esta manera, los subconjuntos proveen una forma práctica y elegante de tratar grupos de objetos que se pueden clasificar de acuerdo a características de interés, así como construir condiciones que hagan referencia a tales características.